Muchas gracias por estar y nos hace mucha ilusión estar aquí porque es verdad que aunque somos los de más cerquina, a veces no tenemos estos espacios donde compartir en lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, con esto que contaba Andrea del DAFO, para ponernos un poco así en tema, desde Fincal Cabillón, como miembros de un grupo operativo sobre producción hortofrutícola agroecológica en Asturias, llevamos ya estos últimos años trabajando en varios objetivos principales. Sobre todo la recuperación, multiplicación y puesta en valor de semillas de variedades locales y, por otro lado, también la organización de las producciones y la vertebración del sector productor para, bueno, pues con vistas a poder abastecer de una forma estable la demanda creciente, ¿no?, con producto de Asturias. Entonces, desde el principio teníamos claro que tendría que ser un proceso de investigación participativa para así poder ir recogiendo pues, dificultades, necesidades, bueno, un poco en cómo estábamos todo el sector para obtener medidas que fueran buenas no solo para nosotros como miembros del grupo, sino al final para todas las personas productoras, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues lo hicimos a través de varias reuniones. Es verdad que en el grupo al final, bueno, pues está formado por 5 miembros, estamos 2 asociaciones, 2 cooperativas y la Finca El Cabillón como empresa productora. No pudieron estar todos los que quisimos porque, bueno, pues por dificultades, ¿no?, que luego las veremos además en el DAFO. Pero sí es verdad que a la vez de este trabajo y estas reuniones internas también fuimos desarrollando algunas jornadas precisamente para poder juntarnos y juntar esta información. Una de las jornadas que organizamos fue este año, en abril, en Oviedo. El tema de la jornada era, bueno, el título lo llamamos Hacia la organización del sector y una de las vías que presentábamos era como vía a seguir, ¿no?, para esta organización, el tema de los comedores escolares. En esa jornada hubo varias ponencias donde, bueno, podíamos conocer la normativa, podíamos conocer otras experiencias que iban por delante, como por ejemplo la de As Mariñas Betanzos, y luego dedicamos una parte de la jornada a un espacio de trabajo, aprovechando que había gente de todos los ámbitos del sector, porque había había personas consumidoras, había productoras, gente de la distribución, de la investigación. Aprovechamos para hacer ese espacio de trabajo, aprovecharlo por un lado, hicimos este DAFO y luego por otro lado, pues en esas mesas de trabajo intentábamos poner solución a esas debilidades y amenazas que veíamos, aprovechando las oportunidades y las fortalezas con las que cuenta el sector. También aprovechamos que teníamos en esa jornada la presencia de Sam Publiquén, que es un técnico asesor especialista en agroecología, un poco para que nos orientara o nos pusiera en camino. Durante este trabajo del grupo operativo también se fueron haciendo varios estudios previos pues dimos uno sobre demanda, otro sobre vertebración del sector, se hizo un estudio por parte de la universidad también para saber la información y la investigación con la que contábamos, hecha anteriormente, que es casi nula. Pero bueno, también me gusta contar esto para que sepáis que son estudios que están hechos, que al final sí nos acaban quedando un poco ahí y bueno, están para quien los quiera consultar. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es un poco este DAFO, que la forma de hacerlo fue, previa a esa jornada nos reunimos, tuvimos una reunión interna del grupo para ir pensando en ello, a ver lo que se nos ocurría a nosotros, un poco de forma consensuada, y este DAFO previo fue llevado a la jornada. En la jornada lo que se hacía era por grupos, que cada grupo pues estábamos mezclados gente de distintos ámbitos, se validaban o se consensuaban las que estaban propuestas o incluso se anulaban y luego aparte pues se añadieron otras a raíz de esa jornada, ¿no? Pues lo que aprendimos con las ponencias, lo que hablamos entre todos y este DAFO, bueno, que por supuesto sigue abierto por si alguien quiere hacer aportaciones o consultar o lo que sea. Entonces os cuento, lo que está así en negro sería lo que hicimos de forma interna en el grupo, que luego fue validado en esta jornada y a continuación ponemos en azul lo que se añadió en la jornada, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento así un poco rápido y las comentamos si queréis luego. Como debilidades, pues salió la falta de comunicación, de canales y de espacios a compartir, que es verdad, todavía comentábamos Lorena y yo, ¿no?, el tiempo que cuesta poder encontrarse o que sacamos para
para esos cachinos entre productoras, la dispersión geográfica y la disgregación, la inestabilidad de la oferta tanto en el espacio como en el tiempo, la escasa visión que se tiene desde el sector de la necesidad y priorización de encuentros para el intercambio y la organización de diversos temas comunes. Es verdad, bueno, luego saldrá más adelante también como debilidad, que al final pues la persona que está produciendo está también vendiendo, está también resolviendo el papeleo, entonces a veces pues se queda en un segundo lugar este tema de los encuentros y no de la importancia, ¿no?, que tiene y lo que se podría resolver si nos paráramos un poquitín más. El poco peso que tiene el sector productivo, y esto conlleva una baja capacidad de influencia en cuanto a normativas y decisiones, la descompensación en cuanto a variedad y estacionalidad, la falta de investigación, de estudios, ensayos, etcétera, que estén adaptados al sector y a disposición del mismo. Esto, bueno, desde Fundación EDES también llevamos unos años haciendo muchos estudios de investigación pues, sobre variedades, sobre técnicas, sobre costes, incluso sobre consumo, sobre diversos temas, y es verdad que a la hora de redactarlo y justificarlo, la principal justificación siempre, ¿no?, es que no existe nada, que no hay nada hecho al respecto. Y en uno de estos estudios del grupo operativo, el que hizo la Universidad de Oviedo, pues bueno, pues parece que da la razón en eso, que no existe información a dónde recurrir ni investigación todavía hecha en estos temas. La falta de una oferta, formativa específica, el acceso a la tierra, la necesidad de estudios por parte de la Administración sobre oferta y demanda de productos ecológicos, y luego a mayores pues salieron todas estas. Que en Asturias somos contrarias a consumir lo nuestro, aunque esta parece que no fue consensuada. La falta de diversidad en los canales cortos de comercialización, la falta de unión entre productoras y de espacios de colaboración, que vuelve a ser un poco lo que hablábamos, ¿no? Los horarios de compra no se adaptan a las necesidades de las consumidoras, que no hay suficiente producción hortícola ecológica local, que falta profesionalizar el sector, empresas unipersonales, la misma persona tiene que encargarse de todo. Esto es algo que sí que vimos también en la jornada, porque bueno, ahí sí podemos conocer a muchos proyectos que no conocíamos, y es verdad, ¿no?, que somos pocas, pequeñas y desorganizadas además. No hay estudios de costes y rendimientos de las fincas y actividades productivas, la falta de variedad, la falta de experiencias, el individualismo y la dificultad para reforzar los proyectos, la falta de políticas de fomento de compra pública con criterios de sostenibilidad. Que, bueno, esto también es algo en lo que se está trabajando un poco desde el grupo operativo, pero lo estamos haciendo simultáneamente o ligado a lo de la articulación del sector, un poco, bueno, para que según vaya saliendo, ¿no?, podamos ir asegurando que luego vamos a poder abastecerlo y mantenerlo. Creo que eso nos lo explicaba muy bien aquí Miguel, porque ¿no?, hicieron un poco más o menos lo mismo. A la vez que iban saliendo estas normativas, había que ir organizando y consiguiendo productores y producto. Luego las amenazas, la distorsión de la imagen que existe con el producto ecológico, que haciéndolo ver como un producto exclusivo, caro, inaccesible. La apropiación engañosa del término, que lleva a una confusión al consumidor, ¿no?, que está muy de moda, ahora todo es natural y sostenible. La mercantilización, globalización del abastecimiento, deslocalización, políticas no adaptadas a la realidad, cambio climático y la erosión genética. Y, bueno, en la jornada lo que se hizo fue un poco trabajar sobre estas propuestas. No salieron muchas propuestas nuevas en cuanto a amenazas, pero sí que se explicaba un poco más detalladamente. Bueno, pues veis aquí, por ejemplo, con la priorización de lo ecológico de fuera sobre el ecológico local, porque sí es verdad que ahora hay mucho producto ecológico por todos los sitios, pero bueno, que viene de muy lejos y al final lo ecológico y lo fresco se queda un poco por el camino, ¿no? Entonces, en este trabajo del que estamos hablando, nosotros sí que éramos conscientes de que a lo mejor no teníamos producto ecológico para abastecer todo, pero sí encajábamos el producto local como válido antes que cualquier otra opción. Bueno, pues también el cambio climático, ¿no? Pues esta falta de investigación también lleva a que no tengamos medidas para
para prevenirlo, para adaptarnos a esos cambios que en la huerta lo notamos cada año. Bueno, las fortalezas, que aunque son un poco, algunas menos que las anteriores, también hay. La existencia de redes en funcionamiento, la calidad del producto que se hace en Asturias, el aprendizaje de las trayectorias ya existentes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Si tenemos ya algunas referencias donde mirar. La proximidad emocional, el convencimiento, la voluntad militante de los proyectos en activo, la demanda creciente y el esfuerzo por atenderla, existencia de espacios de visibilización como ferias y mercados locales que cuentan con la presencia de las productoras y la existencia de grupos de consumo consolidados. A mayores se añadió el arraigo de la cultura tradicional gastronómica que tenemos y la tradición de venta directa con los mercados, las experiencias y el camino recorrido, como por ejemplo la estrategia NAOS, y muchas personas productoras que están tirando con fuerza y con ganas de desarrollar proyectos. Luego también estas oportunidades son las que vimos en el grupo, y es que nos parece que los movimientos políticos que van surgiendo desde el punto de vista medioambiental pues parece que van a nuestro favor, ¿no? Que cada vez se va siendo más consciente de qué es lo que queda, de que hay que cambiar la forma de producir y de consumir. Entonces, bueno, ahí sí va un poco a nuestro favor. Que las condiciones edafoclimáticas que tenemos en Asturias son óptimas para este tipo de producción, pues, ¿no? Desde el punto de vista de la humedad, los suelos ricos en materia orgánica, las condiciones para producirlas las tenemos. La valoración que hay, que es positiva, del producto asturiano, el turismo gastronómico en auge con la publicidad de paraíso natural, productos del paraíso natural, un sector agroecológico fuerte en las comunidades vecinas, pues bueno, vemos que Galicia y también el País Vasco van por delante, que somos una pequeña comunidad de productores y productoras y entonces todavía queda sitio para muchos más, que hay tierras disponibles y que todavía queda mucho potencial productivo. A mayores se añadieron todas estas, la posibilidad de producciones fuera de las temporadas de otros territorios, ¿no? Pudiendo complementar, pues cuando acaba la época en una región podemos complementarla empieza la nuestra. Potenciar la compra pública, que en este sentido pues en Asturias lo tenemos todavía todo por hacer. La ligación con lo rural y con ciudades pequeñas, ¿no? Es verdad que somos una comunidad pequeña y además las ciudades tienen los pueblos muy cercanos y podrían ser los que produjeran ese alimento para las ciudades. La posibilidad de recursos económicos y políticas favorecedoras. No existe una evolución hacia la intensificación. Todo lo que falta por hacer aún también se valora como una oportunidad, ¿no? La gestión municipal de comedores escolares, la nueva ley de contratación y la obligación de pymes en concursos, la posibilidad de influir si se hace una presión conjunta y la facilidad para reunirse porque, bueno, no tenemos grandes distancias. Nosotros este año, el grupo operativo, pues bueno, somos un poco de todas las zonas de Asturias y era relativamente fácil encontrarse. Bueno, esto es un poco las propuestas y las conclusiones que se nos hizo Sean Publiquen después de la jornada, donde, bueno, primero atendió a las ponencias y luego iba rulando un poquitín por las mesas de trabajo, escuchándonos a todos y, bueno, poniéndonos un poco al día cómo se veía las cosas en Asturias desde la gente que lo estaba trabajando y nos dio así algunas pautas que, bueno, así como para destacar, pues, el asumir la importancia de conocer los costes, porque nosotros en la Fundación EDES es el segundo año ya que estamos haciendo un trabajo sobre esto, midiendo un poco los costes de producción, la rentabilidad y la viabilidad, ¿no? de ciertos cultivos utilizando diferentes técnicas y diferentes variedades en diferentes épocas. Y es verdad que intentamos hablar mucho con los productores para reunir más, ¿no? Que no sea solo los datos de finca al cabillo en la referencia, sino encontrar otros datos con los que hacer comparativas o medias. Y es muy difícil, por no decir imposible. Los productores no se paran a pensar qué cultivo es rentable, el tiempo que le lleva, el coste que le supone. Entonces, bueno, creo que
Como decía Miguel, al final tiene que ser algo que económicamente sea viable para la persona, porque si no sí que se va a abandonar, y para eso pues tenemos que saber lo que nos cuesta para poder implementar mejoras, valorar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nos decía un poco eso, que había que tomarse más en serio eso para no llegar a ser un ejemplo de emprendimiento fallido en el campo. Buscar fórmulas para hacerse sitio, más que competir con la gran distribución, que hace unos años a lo mejor sí se intentó, pero ahora, bueno, pues a lo mejor llegó el momento de asimilar que es una realidad y que hay que buscar pues, la forma de diferenciarse para tener hueco también. Profesionalización, bueno, organización teniendo claro para qué. Y nos advertía también un poco de bueno, que tuviéramos ojo, entre otras cosas, pero con querer extrapolar experiencias de otros territorios que tengan distintas realidades y condiciones. Esto creo que, bueno, cuando estábamos ahí en la jornada, después de escuchar a Miguel y a Eneco, que nos contaba su experiencia en Orduña, fue como vimos ahí un poco la luz y dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, la solución para Asturias es vamos a ponernos a hacer esto. Y bueno, es verdad que a lo mejor es diferente, estamos en diferente punto y hay que cada uno, ¿no?, moldearse un poco a lo que tiene. Y luego, bueno, remarcábamos también que eso también llegamos a un acuerdo entre la gente que participábamos en las mesas del tema sobre buscar un apoyo y dinamización, porque es verdad que estábamos poniendo como debilidad que las personas productoras pues ya tienen mucha carga por dedicarse a la producción, a la comercialización, a los temas administrativos, que al final pues a lo mejor la organización se cae un poco por eso, porque nadie tiene la fuerza para ser el que apoya, el que organiza. Entonces sí, buscar una figura que nos haga un poco de coordinador, ¿no?, establezca contactos para que pueda llegar a salir adelante esa organización. Y luego apoyarse en proyectos y estructuras ya existentes, pues tanto para conocer lo que ha salido mal, ¿no?, y no repetir, como para aprovechar lo avanzado, como lo que hablábamos antes de la estrategia NAOS. Y bueno, tengo para enseñaros muchas cosas, pero creo que ya, ¿no?, que voy en tiempo. Perfecto. Muy bien.